¿Cuál es el génesis de esta historia? ¿En qué momento decidieron que esta historia es la que tenían que contar? ¿Y qué inquietudes tenía y qué inquietudes querían quitar también a la hora de contarla? Pues ha sido un camino largo la historia de esta película. Empezamos más o menos en 2012. Quería yo hacer una película sobre una madre de los desaparecidos y la manera en que empecé fue con un cortometraje que se llamó 400 maletas. Fue una especie de experimento, de reconocimiento del tema, de un tema que me daba preocupación de no poderlo abordar con justicia, digamos, con suficiente seriedad. Y ese cortometraje nos permitió, creo que me permitió madurar, y en ese cortometraje tuve la fortuna de encontrar a Mercedes Hernández, que lo protagoniza también, y a David Illescas, que es un actor formidable, muy joven. El tiempo pasó, como la idea siempre fue hacer este largometraje, David acabó cambiando de papel, pues porque creció, ya no era un adolescente. Pero digamos que en términos generales la película responde al shock, creo, y a la inquietud de la violencia que empezó a surgir en México ya hace más de una década. Y creo que es nuestro intento de entender todos estos fenómenos que aún a la fecha siguen sucediendo y que creo que son motivo de mucha reflexión. Tú, Astrid, ¿en qué momento te involucras en esta historia y en qué momento, bueno, decides también compartir los créditos de guionista y además entrarle como productora? Pues fue un camino como muy natural de trabajo con Fernanda, ya desde su tesis, que fue 400 maletas, ya ese era nuestro tercer corto juntas. Entonces, pues es un trabajo de colaboración ya de muchos años. Creo que un poco mi trabajo fue entrarle a crecer la historia, porque finalmente el corazón de la historia se mantiene muy similar entre el cortometraje y el largometraje, y más bien mi trabajo fue un trabajo de desarrollar como todos los personajes alrededor que hacen que la película logre un poco lo que Fer quería hacer con este proyecto, que ya estaba saldado de algún modo con 400 maletas, pero quería hablar de algo todavía más amplio, que tiene que ver con cómo la violencia en realidad está ya tocando todas las áreas, ¿no? Todas las capas sociales. Entonces, como que un poco el trabajo de escribir el largometraje fue de empezar a poblar como la historia de más personajes alrededor para permitirnos tener esa visión como más amplia, ¿no? Del problema tan terrible en el que está el país todavía inmerso. Supongo que el proceso de investigación para crear este guión y esta historia fue bastante duro y bastante difícil. Me gustaría que nos contaran un poco, pues, qué investigaron para incorporar al guión y, bueno, qué es lo que hicieron pues, para poder escribirlo. El proceso de investigación fue fundamentalmente a través de documentos. Tenía yo mucha timidez de entrevistar de manera directa a familiares. No quería que se sintieran utilizados porque finalmente esta es una película de ficción. Fue mucho a través de trabajos periodísticos. Hay grandes periodistas de investigación en México, entonces bebimos mucho de esos trabajos y creo que lo que tratamos de hacer, puesto que hay eventos muy fuertes que nos motivaron a escribir esta película y de alguna manera incorporarlos de una manera vaga, fue de todas esas cosas que han sucedido en México, tratamos de crear una historia que fuera verosímil sin estar realmente basada en hechos específicos. Entonces, por supuesto que las masacres de San Fernando, la matanza de Tlatlaya, los eventos de Allende en Coahuila, o sea, todas esas cosas que nos han sucedido y que nos han marcado como sociedad, son cosas que nos hicieron reflexionar mucho y de alguna manera tratamos de crear una atmósfera que estuviera basada en situaciones reales, pero sin responder de manera fáctica a ellas. Creo que eso fue el reto del guión.
Está aquí con nosotros la protagonista de esta historia, Mercedes Hernández. En serio, un placer poder platicar contigo. Primero que nada, me gustaría que nos contaras cuál fue tu impresión de este guión. Tengo entendido entonces que ya, pues tu acercamiento y ya el saber que ibas a protagonizar esta película ya más o menos se sabía, pero ¿cuál es el impacto cuando lees esta historia y que además tú la vas a encarnar? Tienes razón, es decir, la primera lectura de cualquier guión o cualquier texto narrativo, yo creo que es lo más sincero que ocurre, o sea, la manera como impacta la primera vez. Y yo lo que sentí es que era un guión donde yo no tenía que inventar mucho o yo no tenía que justificar nada, porque dramáticamente todo lo que ocurría y todos los lazos que se iban atando eran coherentes, tenían consecuencia, se desarrollaban. Entonces me sentí pues muy contenta de tener la oportunidad de trabajar con un guión así, porque yo creo que a las actrices, a los actores nos ha pasado a veces que leemos algo y decimos, ay, pero esto no entiendo por qué ocurre o cómo es que el personaje llega a esto, y el trabajo entonces de la actriz o del actor es justificar y llenar esos huecos, ¿no? Que está bien, incluso a veces los directores te piden que lo hagas, pero en este caso solo había que atender claramente lo que el guión decía y encarnar a Magdalena. No había ausencias que justificar, y yo lo que le dije a Fer de primer momento es que me parecía muy importante que hubiera una madre que estaba buscando a su hijo y que también hubiera un hijo que iba en busca de su madre de regreso a buscar a Exactamente. su madre, ¿no? Y luego también pues el hecho de encontrar a dos madres que, no importando la estratificación socioeconómica, estaban en una situación muy parecida. Bueno, aprovechando, Astrid, me gustaría que nos contaras también dónde se filmó esta película y cuánto tiempo se tardó en filmarse. Esa es una pregunta padre porque en realidad es lo que hace que esta experiencia para nosotras, para Fer y para mí, sea como muy educativa, ¿no? Nos enseñó muchísimo. Gracias al corto que habíamos hecho, teníamos en claro que podíamos utilizar mucho del paisaje de Guanajuato, de donde Fernanda es originaria, para poder filmar también la frontera, ¿no? Por situaciones directamente relacionadas al tema de la película, el financiamiento fue muy difícil y entonces tuvimos que irnos a rodaje con un flujo de efectivo muy limitado. Eso nos llevó a regresar ahora sí que al origen, que fue el cortometraje, y filmar prácticamente los mismos espacios, considerando que queríamos mejor invertir en tiempo más que en un grupo de personas más amplio, ¿no? Y entonces lo que hicimos fue filmar a lo largo de varias semanas, de hecho en periodos, ¿no? Muy separados unos de otros, para poder tener un cambio de estación en los espacios. Y eso nos permite hacer parecer que vas moviéndote cuando en realidad es el mismo espacio, a veces son los mismos lugares, nada más que hay una diferencia de 4 o 5 meses entre un plano y otro. Y entonces eso nos ayuda a dar la sensación de que hay un viaje. Y el único viaje que realmente hicimos fue el que hicimos a la frontera. Y en ese nos fuimos un crew chiquititito. Estoy hablándote de Meche, Fernanda, la fotógrafa Claudia Becerril y yo como productora y sonidista al mismo tiempo, ¿no? Bueno, sonidista, registraba el sonido, ¿no? Que lo hice Hay bien. que hacer de todo. Exacto. Y entonces, bueno, eso fue lo que en realidad nos permitió poner el dinero por ejemplo, ese viaje que pareció tan pequeñito, en realidad fue un esfuerzo de dinero, de producción fuerte. Y entonces nos dedicamos nada más a hacerlo en los momentos que eran fundamentales para la narrativa de la película, como por ejemplo el cruce peatonal de Tijuana bueno, más bien de San Diego a Tijuana, que ha cambiado mucho y ahora está muy interesante. Y por otro lado, pues las partes donde se ven todos los migrantes, ¿no? Que también eso era algo que queríamos que fuera muy verdadero, y que creo Tijuana en eso es maravillosa, ¿no? Tiene mucha verdad. Fer, bueno, la película efectivamente es un road trip, pero es un road trip al infierno, y además es un road trip hacia la burocracia de este país.
cuéntanos también un poquito sobre lo que querías retratar, que no precisamente es violencia que se muestra así tal cual, pero sí es una violencia bastante fuerte, esto de las esperas, del no saber, del no hables. Cuéntanos un poco de eso, cómo lo logras como directora, pues darle esta fuerza dramática. Esa parte de la búsqueda fue una de las secciones del guión que creció mucho cuando escribimos ya sea el largometraje después del corto, y en la que Astrid tuvo muchísimo involucramiento. Y creo que lo que tratábamos de mostrar era un panorama más amplio. El corazón de la película es esta madre que busca a su hijo, y el hijo que al ser deportado trata de reencontrarse con su madre, pero queríamos dar una mirada a todo aquello que también sucede a los personajes que les van pasando por un lado y que tienen sus propias historias, aunque no nos adentramos con profundidad en ellas. Entonces, esta parte del penar, del pasar por una especie de purgatorio de los familiares, de no encontrar las puertas abiertas, de no tener los mecanismos suficientes para que esa búsqueda los lleve a la certeza de saber qué pasó con sus hijos, con sus hijas o con sus familiares desaparecidos, es algo que queríamos expresar. Y es ahí también que se encuentra con otro personaje de una clase social muy distinta, que vive este mismo penal en circunstancias diferentes por su clase social, pero que finalmente comparte con el personaje principal la pena de la pérdida de un hijo. Entonces creo que ese es uno de los objetivos que teníamos al hacer esta película. No podíamos en una película expresar todo lo que queríamos, pero sí por lo menos dar un guiño a todo lo que sucede alrededor de la historia de este personaje. Me gustaría que habláramos mucho de la concepción de otra escena, que es una escena bastante fuerte y bastante impactante. Estoy hablando de la escena donde están alrededor de la fogata. Cuéntanos un poquito de ahí, ¿cuál era tu concepción desde la textura de la imagen hasta la aparición de un demonio pues posándose enfrente de todos y enfrente de la cámara, bastante retador y bastante terrorífico? Cuéntanos un poquito de eso, por favor. La idea del diablo fue una idea bastante tardía en la escritura, ya muy cerca de que metiéramos la carpeta a financiamiento al tristemente extinto Foprocine. Y fue porque llevábamos varios tratamientos donde queríamos expresar la violencia, este momento donde un grupo de migrantes es asesinado, cómo mostrarlo de una manera naturalista, cómo poder expresar el horror y el hecho de un humano lanzándose sobre otro en actos de brutalidad. Creo que son cosas que escapan a nuestro entendimiento, y a lo largo de la historia, cuando estas cosas suceden en México o en otros lados, masacres y matanzas, yo creo que la pregunta que nos queda es ¿por qué? Y no hay una respuesta, en realidad no hay una respuesta concreta. Ante esto, ante no poderlo expresar en la narración, ante sentir que entre más específicas éramos en la escritura de la violencia, menos efectivo era, fue que tomamos la decisión de utilizar una figura metafórica. Cuéntanos un poco de la escena final. Así estaba escrita. ¿Hubo en algún momento algún final alternativo? Y si no lo hubo, bueno, hablemos de cuál fue tu reto en esa escena también, que es un giro de tuerca tremendo y doloroso. Me gustaría hablar de Juan Jesús, que es pues quien interpreta a mi hijo. Es un actor natural que tiene una intuición tremenda. Entonces, para mí, además es tan jovencito y tiene un carácter tan bonito, es tan cariñoso, que para mí actuar con él este final, había solamente que
pues qué creer en la situación. Él es mi hijo y ahora se encuentra en esta situación tan determinante frente a su madre. Y si se responde con sinceridad a eso, yo creo que la escena estaba lograda. Muchas veces me pregunté de la importancia de ser mamá al interpretar a Magdalena. Y yo afirmo que para ser mamás puedes tener también la referencia de ser hija, porque no todas las mujeres somos mamás, pero todas somos hijas y todas tenemos una mamá y sabemos en ese sentido qué es ser madre. Sin embargo, al interpretar a una madre que no encuentra a su hijo, sí me doy cuenta que hay una dimensión que hay que vivir para imaginar el horror que puede significar, más aún que la muerte de un hijo, creo. Entonces, yo que recuerde, no pensamos en un final alternativo. Como te dije desde el principio, hicimos lo que el guión decía. No había realmente sorpresas en ese sentido. Y es muy bonito que las cosas iban sucediendo como estaban plasmadas. Les agradezco mucho esta plática. En serio, tenía muchas ganas de hacerla porque tengo muchos sentimientos que todavía estoy procesando gracias a ella. Les agradezco mucho por su generosidad en las respuestas. Les agradezco mucho por no haber claudicado en hacerla a pesar de todo lo que vivieron y todo lo que pasaron y todos los retos que hubo. Y les deseo la mejor de las suertes en el Festival de Morelia. Yo sé que el público mexicano va a valorar mucho y creo que estamos frente a una de las películas más importantes del año. No solamente el festival, sino de todo el cine mexicano.